hablaré sobre los tipos de hidrocarburos. Entre ellos se encuentran los alcanos, alquenos, alquinos, cicloalcanos, cicloalquenos e cicloalquinos. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrógeno, dependiendo de la estructura y el tipo de enlaces entre los átomos de carbono. Los hidrocarburos se pueden clasificar en varios tipos. Los principales tipos de hidrocarburos son: los alcanos son compuestos orgánicos de la familia de los hidrocarburos saturados, lo que significa que solo tienen enlaces simples entre átomos de carbono. Su fórmula general es: son sustancias estables y no contienen enlaces dobles ni triples. Se pueden obtener de fuentes naturales como la destilación fraccionada del petróleo o por síntesis química mediante la hidrogenación de alquenos o alquinos. Entre sus propiedades físicas destacan: estado físico. Los primeros 4 alcanos, metano, etano, propano y butano, son gaseosos a temperatura ambiente. Los de 5 a 16 carbonos son líquidos y los más grandes son sólidos. Su punto de ebullición y fusión aumenta con la cantidad de carbonos debido a una mayor fuerza de Van der Waals. Densidad: son menos densos que el agua, por lo que flotan en ella. Solubilidad: son insolubles en agua, pero solubles en solventes no polares. Color y olor: los primeros alcanos son inodoros, pero los más grandes pueden tener olores desagradables. Debido a estas propiedades, los alcanos se utilizan como combustibles, lubricantes y disolventes en diversas industrias. Entre sus propiedades químicas son: combustión: en presencia de oxígeno se queman formando dióxido de carbono y agua. Si la combustión es incompleta, se genera monóxido de carbono. Halogenación: reaccionan con halógenos como cloro o bromo en presencia de luz o calor, sustituyendo hidrógenos por átomos halogenados. Craqueo: a altas temperaturas, los alcanos de cadena larga se descomponen en alquenos o alquinos más pequeños. Oxidación: aunque poco reactivos, pueden oxidarse a dióxido de carbono y agua en condiciones extremas, como en la combustión. Deshidrogenación: con calor y catalizadores pueden perder hidrógenos y convertirse en alquenos. A continuación, comportamiento frente a agentes oxidantes y reductores. En los oxidantes no reaccionan fácilmente con ácidos suaves, pero sí bajo condiciones extremas. En los reductores son muy estables y no reaccionan fácilmente con reductores. Uso y aplicaciones en la vida cotidiana. Su estabilidad y propiedades los hacen útiles en diversas áreas: gas natural y gases licuados del petróleo. Se usan para cocinar, generar electricidad y calentar agua. Combustibles líquidos: la gasolina y el diésel provienen de los alcanos. Materia prima industrial: se usan en la producción de plásticos, detergentes y productos químicos. Lubricantes y ceras: aplicados en motores, maquinaria, papel y otros recubrimientos. Refrigerantes: alternativa a los cloro, flúor y carbono en sistemas de refrigeración. Asfaltos y solventes: derivados de alcanos se usan en pavimentación y limpieza industrial. Los alcanos son esenciales en la vida diaria, desde la energía hasta la industria y la salud. Los alquenos son hidrocarburos insaturados con al menos un enlace doble entre dos átomos de carbono. Su fórmula general es: son más reactivos que los alcanos y pueden participar
en reacciones como la adición de halógenos, hidrógeno y agua. Forma de obtención. Se obtiene principalmente por hidrogenación de alcanos, hidratación de alcoholes, reacción de halogenuros de alquilo con base fuerte, reacción de halogenuros alcanos con zinc, hidrohalogenación de alquinos, deshalogenación de dihalogenuros vecinales. Propiedades físicas. Son incoloros de polares. Son combustibles y menos densos que el agua, solubles en agua pero solubles en solventes orgánicos. Poseen bajos puntos de ebullición y fusión. Son más ácidos que los alcanos. Su estado físico depende de la cantidad de átomos de carbono. Propiedades químicas. Reacción de adición. El enlace doble permite la adición de átomos o grupos como halógenos, hidrógenos o agua. Polimerización. Forman polímeros mediante la unión de varias moléculas de alqueno. Oxidación. Puede oxidarse en presencia de agentes oxidantes como permanganato de potasio. Halogenación. Pueden reaccionar con halógenos como bromo 2 para formar dihalogenuros. Son compuestos más reactivos que los alcanos. Los alquenos tienen múltiples aplicaciones en la vida cotidiana e industria debido a su reactividad. Sus principales usos incluyen producción de plásticos y polímeros. El etileno se usa para fabricar polietileno y el polietileno para polipropileno, ambos utilizados en envases textiles y electrodomésticos. El cloruro de vinilo forma PVC usando en tuberías y ventanas. Producción de productos químicos y solventes. Se emplea en la fabricación de alcoholes, aldehídos y ácidos carboxílicos. El óxido de etileno se utiliza en anticongelantes y detergentes. Industria farmacéutica. Se utiliza en la síntesis de fármacos y vitaminas, además de la esterilización de material médico. Agricultura. El etileno actúa como hormona vegetal que acelera la maduración de frutas como plátanos y tomates. Combustibles y energía. Se emplean en la producción de gasolina y combustibles sintéticos mediante la refinación de petróleo. Fabricación de fibras sintéticas. Se usan en la producción de poliéster, nylon y acrílicos para ropa, alfombras y cuerdas. Los alquinos. Definición. Los alquinos son hidrocarburos insaturados con al menos un triple enlace entre dos átomos de carbono, lo que les da alta reactividad. Su fórmula general es: métodos comunes de obtención de alquinos. 1. Deshidrohalogenación, eliminación de un halógeno y un hidrógeno de un halógeno de alquilo con una base fuerte, formando un alquino. 2. Reacción de Wurtz. Dos halógenuros de alquilo reaccionan con sodio metálico en un disolvente anhidro, generando un enlace carbono-carbono y formando un alquino. 3. Deshidratación de alcoholes. En presencia de ácidos fuertes
Se elimina agua de un alcohol secundario o terciario formando un alquino. Propiedades físicas. 1. Estado físico. Los tres primeros alquinos, etino, propino y butino, son gases de 5 a 14 carbonos, son líquidos, y desde 15 carbonos en adelante son sólidos. 2. Puntos de ebullición y fusión. Aumentan con el número de carbonos debido a mayores fuerzas intermoleculares. Son ligeramente más altos que en alquenos y alcanos equivalentes. 3. Solubilidad. Insolubles en agua. Son apolares o débilmente polares, pero solubles en benceno, éter y acetona. 4. Densidad. Menos denso que el agua. 5. Polaridad. Los alquinos terminan RC y triple enlace SH. Son ligeramente polares, mientras que los internos son apolares. 6. Olor y apariencia. Los alquinos pequeños son incoloros e inodoros. Algunos más grandes tienen olores fuertes. Por estas propiedades se usan en la soldadura de acetileno, fabricación de plásticos y productos químicos industriales. Propiedades químicas. 1. Reacciones de adición. Halógenos. Se añaden al triple enlace formando halogenuros. Hidrógeno. Se hidrogena con H2 y un catalizador para formar alcanos. Agua. Reaccionan con agua en presencia de ácidos y mercurio, formando cetonas o aldehídos. 2. Polimerización. Pueden polimerizarse y formar polímeros. 3. Acidez. Más ácidos que los alcanos y alquenos debido a la mayor electronegatividad, con bases fuertes formando iones alquinos. 4. Reacción con metales. Forman compuestos metálicos con cobre o plata. 5. Oxidación. Se oxidan con agentes como KMNO4, formando ácidos carboxílicos o productos relacionados. 6. Reacción con halógenos en solventes no polares. Forman dialuros de alquil o halógenos. Uso y aplicaciones en la vida cotidiana. Los alquinos tienen diversos usos, entre ellos como combustibles en la industria de los polímeros, en la farmacéutica y en la perfumería. Combustible. El etino, también conocido como acetileno, es un alquino que se utiliza como combustible. El metilacetino, que se obtiene en el etino, se utiliza en sopletes, industria de los polímeros. Los alquinos se utilizan en la industria de los polímeros, industria farmacéutica y perfumería. Los alquinos se utilizan en la industria farmacéutica y perfumería microbiológica. Los alquinos se utilizan en la síntesis de compuestos bioactivos. También se utiliza para identificar y caracterizar metabolitos. Se utiliza para estudiar actividad enzimática. Otras aplicaciones se utilizan para fabricar ácidos acético. Se utiliza como combustible de cohetes. El alquino de mayor importancia comercial es el acetileno o etino. Los cicloalcanos son compuestos orgánicos saturados con su estructura cíclica, formados solo por carbono e hidrógeno, con enlaces simples. Su fórmula general es su obtención y métodos industriales. Se puede obtener a partir de hidrocarburos insaturados mediante hidrogenación. También se forman al calentar alcanos a altas temperaturas.
Se encuentran en el petróleo crudo y se pueden separarse mediante destilación. Sus propiedades físicas son: tienen puntos de ebullición más altos que los alcanos lineales, son insolubles en agua, pero solubles en solventes no polares. Su densidad varía entre los cicloalcanos pequeños son gaseosos, mientras que los más grandes son líquidos. Sus propiedades químicas son menos reactivos que los compuestos insaturados, pero pueden participar en ciertas reacciones. Sus principales reacciones son sustitución y combustión. Son estables ante agentes oxidantes, pero pueden oxidarse en condiciones extremas. Pueden reducirse con hidrogenación en presencia de catalizadores. Y aplicaciones en la vida cotidiana. En la industria alimentaria, el ciclohexeno se usa como disolvente en la extracción de aceites y grasas, con regulación para evitar residuos en los alimentos. Industria de plásticos. Son esenciales en la producción de nylon, utilizando en textiles, ropa y plásticos. Industria farmacéutica. Se emplea como disolventes en productos farmacéuticos y en la síntesis de compuestos activos. Industria cosmética. El ciclohexeno actúa como disolvente en fragancias y aceites esenciales en productos de cuidado personal. Cicloalquenos. Los cicloalquenos son compuestos orgánicos que pertenecen a la familia de los alquenos, pero con la diferencia de que tienen una estructura cíclica. Los alquenos se pueden obtener de diferentes maneras: dihidrogenación de compuestos insaturados y ciclización de alqueno. Los métodos naturales de los cicloalquenos pueden encontrarse en pequeñas cantidades en fuentes naturales como aceites esenciales o resinos, aunque su obtención a partir de sus fuentes naturales es menos común. Sus características físicas son: estado físico. Los cicloalquenos pequeños suelen ser gases líquidos. Punto de ebullición y fusión. Aumenta con el tamaño la molecular a mayores fuerzas. Solubilidad. Son solubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos. Densidad. Son menos densos que el agua. Polaridad. Son relativamente no polares debido a la ausencia de grupos funcionales altamente electronegativos. Características químicas. Isometría. Puede presentar isometría si el anillo tiene menos de 8 carbonos. Oxidación. Se oxidan con pegamento de potasio o ozono para formar dioles o romper el anillo con compuestos más pequeños. Polimeración. Algunos cicloalquenos pueden polimerarse bajo ciertas condiciones para formar polímeros útiles en la industria. Los cicloalquenos tienen diversas aplicaciones en diferentes industrias, como en la industria alimentaria, industria de plásticos, industria farmacéutica e industria cosmética. Estos compuestos tienen una gran versatilidad, lo que les permite ser clave en la fabricación de productos esenciales para la vida moderna. Los cicloalquinos son compuestos orgánicos cíclicos que contienen menos de un triple enlace entre dos átomos de carbono dentro de un anillo. Son menos comunes en los cicloalquenos y cicloalcanos debido a la alta tensión del anillo cuando el triple enlace está presente en los anillos pequeños. La obtención de los cicloalquinos. Los cicloalquinos no son tan comunes como los alquinos lineales debido a la tensión del anillo causada por el triple enlace. Sin embargo, se pueden sintetizar a partir de varios métodos en laboratorio o en la industria. Las propiedades físicas y químicas de los cicloalquinos. Los cicloalquinos tienen características similares a los alquinos lineales, pero su estabilidad y reactividad depende del tamaño del anillo. Propiedades físicas. Estado físico. Los cicloalquinos pequeños son inestables y difíciles de aislar. Puntos de función y ebullición. Aumenta con el tamaño del anillo debido a mayores fuerzas intermoleculares. Solubilidad. Son solubles debido a su carácter no polar. Densidad. Son menos densos que el agua, con la mayoría de los hidrocarburos. Polaridad. Son ligeramente más polares que los cicloalquenos y cicloalquinos debido a la mayor densidad electrónica del triple enlace. Propiedades químicas. Reactividad en el triple enlace. Son menos reactivos que los alquinos lineales debido a la tensión del anillo. Reacciones de polimeración. Pueden participar en reacciones de polimeración en presencia de catalizadores metálicos. Estabilidad.
Los cicloalquinos con menos de 8 carbonos son inestables debido a la tensión del anillo causada por la geometría lineal del triple enlace. En general, los cicloalquinos comparten muchas características con los alquinos lineales, pero su estabilidad y reactividad depende del tamaño del anillo y la tensión estructural. La obtención de los cicloalquinos. Los cicloalquinos no son tan comunes en la naturaleza y suelen sintetizarse en algunos laboratorios, como en la industria alimentaria, industria de plásticos, industria farmacéutica, industria cosmética. Debido a la tensión en el anillo, los cicloalquinos más pequeños, menos de 8 átomos de carbono, son difíciles de obtener y suelen ser inestables.